¿Cómo están, chiquilines? Vamos a hablar un poquito del citoesqueleto de las células eucariotas. Primer concepto, entonces, las células procariotas no tienen citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por un conjunto de proteínas, ¿sí?, que forman los filamentos finos o microfilamentos de actina, que forman los filamentos intermedios o tonofilamentos y que forman los microtúbulos, ¿sí?, o filamentos gruesos. Los microfilamentos de actina, ¿sí?, tienen de 5 a 8 nanómetros de diámetro, se ubican en el córtex celular, están formados por actina globular que se polimeriza para formar actina fibrilar, y esencialmente los filamentos de actina son responsables del movimiento celular y de los cambios de la periferia celular, por ejemplo, frente a factores quimiotácticos. Son responsables de las microespinas, de los lamelipodios y los pseudópodos que hacen las amebas o que hacen los macrófagos para fagocitar, por ejemplo, una bacteria. Los microfilamentos de actina son inestables, son dinámicos, tienen un polo positivo donde predomina la polimerización y un polo negativo donde predomina la despolimerización. La actina globular hace que el filamento sea más estable si ella está unida a ATP, ya que si el ATP se degrada a ADP, el filamento se vuelve más inestable. También el filamento fino de actina es responsable del anillo contráctil que genera la citocinesis o división del citoplasma celular al final de cada división mitótica o cada división meiótica. Los filamentos de actina también son la estructura arquitectural de las microvellosidades, ¿sí?, donde se asocia con la proteína fimbrina. Los filamentos de actina tienen una concentración de actina globular mínima o crítica para empezar a nuclearse. A medida que esta concentración aumenta, su longitud aumenta hasta que se llega a una longitud máxima. Se habla de una nucleación o crecimiento lento, luego un crecimiento rápido y luego una estabilización con una longitud máxima a la que puede llegar el filamento de actina. El filamento de actina también tiene intercambio rotatorio porque como tiene corta distancia o corta longitud, la actina globular que se libera en su extremo menos se suma a su extremo más. Los tonofilamentos o filamentos intermedios tienen 10 nanómetros de diámetro. Esencialmente se ubican alrededor del núcleo y desde aquí van hacia la periferia celular, donde esencialmente contactan con los desmosomas o máculas adherent, que son uniones célula-célula, y con los hemidesmosomas, que son uniones células matriz. Los filamentos intermedios o tonofilamentos son el soporte mecánico a la tracción que tiene la célula. Son los filamentos que más se deforman y que más tensión soportan. Esencialmente están formados por proteínas fibrosas que se polimerizan en dímeros, tetrámeros y octámeros. Y estas proteínas que se polimerizan para formarlos son características de cada tejido. En el tejido epitelial tenemos las queratinas, que pueden ser ácidas, básicas o neutras. En el tejido conjuntivo tenemos la bimentina. En el tejido muscular tenemos la desmina. En los astrocitos y en las células de Schwann tenemos la proteína glial acídica fibrilar. Y en las neuronas tenemos los neurofilamentos o proteínas de los neurofilamentos M, N y H, ¿sí? Los tonofilamentos o filamentos intermedios son muy estables, no se despolimerizan ni se polimerizan, son esencialmente muy marcados alrededor del núcleo y es más, por dentro del núcleo relacionado con la membrana interna de la envoltura nuclear tenemos las láminas nucleares, que son un tipo de filamentos intermedios que sirven como amarre
a los telómeros de los cromosomas y además son las que se fosforilan y fomentan la disgregación, y cuando se desfosforilan fomentan la nueva formación de la envoltura nuclear. Los tonofilamentos, a diferencia de los microfilamentos y los microtúbulos, permanecen con una estructura constante durante toda la vida de la célula. Por último tenemos los microtúbulos, que tienen 25 nanómetros de diámetro y que son los únicos elementos del citoesqueleto que no contactan con las uniones célula-célula o célula matriz, ya que, como vimos, los filamentos intermedios o tonofilamentos contactan con los desmosomas y los semidesmosomas, mientras que los filamentos finos o microfilamentos contactan con la zónula adherente o zona adherente, que son también uniones mecánicas. Los microtúbulos están formados por 13 protofilamentos, donde cada uno de estos es un polímero del dímero de alfa y beta tubulina. Son inestables, son dinámicos. Si la alfa y beta tubulina está unida a GTP son estables, si se hidroliza a GDP se vuelven inestables. Tienen un extremo negativo en relación con el centrosoma, que está formado por 2 centriolos. Cada centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos periféricos, y alrededor de los 2 centriolos en el centrosoma tenemos lo que viene a ser el plasma del centrosoma, que está formado por la gama tubulina, que es la tubulina encargada de organizar los microtúbulos que van desde el centro de la célula hacia la periferia. El extremo menos del microtúbulo, que se polimeriza más lentamente, está en relación con el centrosoma. El extremo más está en relación con la periferia celular. Los microtúbulos son importantes en el transporte de organelos vesiculares como las mitocondrias, ¿sí?, los cuales se unen a ellos por proteínas asociadas a los microtúbulos. La quinesina, que es una ATPasa que consume ATP, transporta mitocondrias desde el extremo desde el extremo menos al más, o sea, del centro a la periferia de la célula, ¿sí? Mientras que la dineína, que también es una ATPasa, hace el transporte inverso, desde la periferia o extremo más al centro o extremo menos de la célula y del microtúbulo. Esos son el transporte rápido anterógrado y el transporte retrógrado, que se da en el axón, ¿sí?, y en la dendrita de las neuronas. Los microtúbulos también tienen una concentración mínima de dímeros de tubulina alfa y beta para poder empezar a nuclearse y tener una enucleación lenta. Luego, cuando aumenta la cantidad de estos dímeros, la nucleación se sobrepasa